Hola, bienvenido al podcast de 5 minutos con Nicolás. Yo me llamo Nicolás y he decidido crear este podcast para poder compartir contigo recursos diversos y herramientas que te pueden ayudar a mejorar tu negocio, a ser más feliz y a conseguir más cosas productivas en tu vida personal y profesional. Este podcast nace a raíz de ciertas frustraciones personales a las que me hice muchas preguntas y en la búsqueda de respuesta voy encontrando cosas que creo que pueden ayudar a cambiar las cosas. Por lo cual, este podcast intento hacerlo lo más corto posible, no más de 5 minutos, donde comparto contigo una idea, una solución o algo que te pueda ayudar a tener claridad y conseguir resultado en cualquier cosa que hagas. Se suele decir que para poder encontrar el éxito hay que buscar o identificar a alguien que ya tienes lo que te gustaría tener y solamente reproducir lo que ha hecho esta persona. Entonces, yo estoy en esta dinámica donde voy identificando cosas que funcionan para los demás y lo comparto contigo, que sea para tu salud, que sea para tu riqueza o que sea para tus relaciones. Así que te invito a que me sigas en ese espacio donde todas las semanas intento compartir algo contigo, ¿vale? Así que me puedes encontrar en todas las plataformas digitales, me puedes encontrar en YouTube, en Spotify, en Facebook, en Instagram, en todos los sitios. Intento estar ahí porque se dice que hay que estar ahí, ¿vale? Y lo más importante es que me gustaría ayudarte porque no siempre las cosas suelen salir como queramos, pero creo que con bastante esfuerzo, con bastante repetición, podemos al final ver las cosas, conseguir esas cosas, esos resultados que busquemos, ¿vale? Así que suscríbete ahora mismo al podcast de 5 minutos con Nicolás, donde toda la semana hablo de muchas cosas, ¿vale? De los negocios, del trabajo, de las relaciones, de la felicidad. Hablo de todo esto porque creo que es el conjunto de todo eso que nos hace sentirnos personas felices y personas orgullosas de ser lo que somos. Así que muchísimas gracias y nos vemos en el primer episodio de este podcast de 5 minutos conmigo, Nicola. Muchas gracias.